Gloria a Dios. Toma asiento. Quiero aprovechar para comentarles, recordarles a los que ya lo saben, que el próximo miércoles, a partir de las 20 horas, vamos a estar en la radio, en la 91.3 y en la 87.7, en vivo y en directo, para celebrar la Santa Cena online. Saben que no podemos celebrarla acá por las medidas de la pandemia, pero sí, vamos a estar entonces a través de la radio, como hicimos en otros tiempos, y a través del Facebook, Cristo la Roca Eterna, para que si no nos pueden sintonizar por la radio, también, bueno, nos pueden estar viendo. Y la idea es que usted en su casa, con un poquito de pan, con un poquito de vino, podamos compartir la cena, ¿sí? ¿Está preparado para la palabra? Amén. Bueno, estoy dando una breve enseñanza este fin de semana sobre la sangre de Jesús. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, vamos a leer una serie de versículos para después entrar en tema. Comenzamos leyendo San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo número 1, de los versos 29 al 37. Vamos a leer como introducción. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que ella nos bendiga y que a través de tu palabra, Señor, seamos bendecidos todos los que estamos aquí y todos aquellos, Señor, que podamos oír a través del Facebook, Señor, a través de las radios, en vivo, en directo y en repetición. Señor, que tu palabra haga aquello para lo cual tú la estás enviando en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dice la palabra de Dios, San Juan 1, 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar 2 discípulos y siguieron a Jesús. Hay otro pasaje más que quiero leer que está en Lucas 3:3 y dice: Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien, ayer en la reunión de 19 a 20 horas estuve enseñando sobre la sangre de Jesús. El tema de ayer tiene que ver con el pecado, con el perdón, con la limpieza de la conciencia en cuanto al pecado. Pero en esta mañana quiero brevemente explicarle algunas cosas, en el poquito tiempo que tenemos, que tienen que ver con la efectividad de la sangre de Jesús para enfrentar de alguna manera aquellas cosas en las cuales el enemigo, Satanás, el diablo, viene contra nuestras vidas. O sea, vamos a enfocarnos un poco en la sangre de Jesús como un arma para la guerra espiritual en medio de la cual estamos. Ahora, allí está Juan el Bautista. Él fue enviado por Dios a preparar el camino para el Mesías,
para Jesús. Juan no conocía a Jesús, pero Juan sí conocía su misión, y su misión era predicar a las personas para que se arrepintieran. Y las personas venían a Juan y se bautizaban como una señal externa de un deseo interno de alcanzar el perdón de los pecados. Esto motivaba a las multitudes a venir a Juan. Bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y esto era lo que predicaba Juan. Ahora, Juan bautiza a Jesús. ¿Y cómo llama a Jesús? Lo llama el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Por qué? Hebreos nos dice que prácticamente todo se purifica con sangre, o sea, con la sangre de los animales. Eso era como estaba establecido en la ley. Y no hay remisión sin sangre. Ahora, ¿qué eran estos animales que se ofrecían? Bueno, eran corderos, ovejas, cabritos, becerros, ¿no? Este tipo de animalitos a los cuales se degollaba, y esa sangre se ofrecía a Dios por los pecados del pueblo. Y muchas personas ofrecían por su propio pecado. Y esto les daba a entender la gravedad del pecado. La paga del pecado es muerte. Dios en su misericordia dejaba que el animal muriera por el pecado de la persona. Pero la persona entendía la gravedad de su pecado. Juan no dice, he aquí el Cordero del hombre, porque todos los demás animales eran los corderos, los becerros, los cabritos del hombre, porque era lo que el hombre traía para ser sacrificado. Juan dice el Cordero de Dios. Este es un cordero provisto por Dios. Estos dos discípulos que escuchan esto quedan intrigados y se van tras Jesús. Quieren saber más. Ahora, la sangre, como dijimos ayer, la sangre de los animales solo podía cubrir al pecado, pero no podía quitar del medio el pecado. Se necesitaba una sangre perfecta. Y esa sangre perfecta estaba en Jesús, el cual no había cometido pecado y el cual había sido engendrado dentro de María la Virgen por la obra del Espíritu Santo. Este Cordero de Dios, esta sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, es la sangre que obtuvo nuestra eterna redención, nuestro perdón eterno. Durante mucho tiempo, desde que se promulgó la ley en el desierto con Moisés, hasta la venida de Jesús, y luego obviamente hasta que el templo existió, se sacrificaban animales por el pecado. Jesús vino a cambiar eso con su propia sangre en la cruz. Y Hebreos nos dice que Él entró una vez y para siempre con su sangre y obtuvo la eterna redención y ya no necesita estar volviendo. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender respecto a esta sangre. Si bien creo que ustedes entienden la obra de la sangre, ¿no? Porque ustedes fueron remitidos sus pecados, fue todo quitado de sus vidas, fueron borrados sus pecados por la efectividad de la sangre de Jesús. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Que los pecados que usted cometió fueron perdonados cuando usted recibió a Cristo Jesús como su Salvador y Dios le perdonó en Cristo todo su pecado. Y usted tiene un expediente limpio como si nunca hubiera pecado. Y luego en Cristo usted, yo y todos los cristianos, aún el más devoto, cometemos pecados. Pero como Jesús dijo, nosotros necesitamos lavarnos los pies. Ese lavado de pies diarios en lo espiritual significa
que en nuestro caminar en este mundo vamos a pecar. Y como Juan dice en su primera carta, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que esa misma sangre sigue siendo efectiva hoy en día en la vida de todo cristiano, de todo creyente que peca, que se arrepiente, que pide perdón, es limpiado y continúa. Ese es nuestro caminar. ¿Qué tiene que ver ahora esto? Muy bien. Colosenses dice que Jesús derrotó a Satanás en la cruz, despojándolos de las actas de los decretos que nos eran contrarios y los clavó en la cruz. Es decir, la acusación por todo lo que usted hizo, su expediente de pecador, cuando usted vino a Cristo, fue a parar a esa cruz. ¿Me entiende? No hay nada más contra usted. Denle un aplauso al Señor. Nada más. Jesús despojó a Satanás. Él tenía su prontuario, ¿no? Todo ahí, una carpeta con todo lo suyo. Y Jesús, en sentido figurado, entendámoslo esto, cuando usted se entrega, cuando usted recibe a Jesús, toma de las manos de Satanás esa carpeta y la lleva a la cruz. Y desaparece todo. Ya no hay nada. Usted está libre. Ahora, cuando entendemos esto, cuando entendemos el poder que hay en la sangre de Jesús, debemos entender cómo esta revelación, este conocimiento de la palabra nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Una de las cosas que he aprendido desde muy temprano caminar en Cristo es decir: diablo, entre vos y yo, la sangre de Jesucristo. Satanás, entre vos y yo, la sangre de Jesucristo. Muchas personas por ahí escuchan: ¿cómo podés decir eso? ¿Dónde está eso? Eso está acá dentro en mi mente y eso está acá dentro en mi corazón. ¿Sabes lo que significa cuando yo digo: Satanás, entre vos y yo, la sangre de Jesucristo? Significa: diablo, no me podés tocar porque estoy cubierto, guardado, protegido, porque fui comprado, lavado, limpiado, porque ya no te pertenezco, porque ahora le pertenezco a Jesucristo. Y si quieres tocarme, ahí está la sangre. Tienes que pasar por encima de Jesús. Tienes que invalidar lo que Jesús hizo en la cruz. Tienes que vencer el poder que hay en esa sangre que me redimió. Esa es una barrera, ese es un escudo, esa es una protección que el diablo no puede atravesar. Amén. Si él pudiera arrebatarnos, pero el Señor dice: nadie puede arrebatarlos de mi mano. Aleluya, denle ese buen aplauso al Señor. Nadie puede arrebatarlos de mis manos, míos son. El Señor ha pagado el precio por usted y por mí. Así que cuando el diablo venga y le diga: yo puedo hacer contigo lo que quiero, yo puedo hacer con tus cosas lo que quiero, yo puedo hacerte lo que quiero. No, diablo, entre vos y yo, la sangre de Jesucristo. Yo sé el precio que se pagó. Tú no vales nada. Bueno, para ti no valgo nada, diablo, pero fui comprado a precio de sangre, y no sangre de cordero, sino sangre del Hijo de Dios. Esto es parte de su guerra, esto es parte de su defensa diaria. Así es como tiene que enfrentar los ataques del enemigo. Diablo, entre vos y yo, la sangre de Jesucristo. Tú eres esto, tú eres el otro. Lo que Dios limpió, diablo, no llames inmundo. Amén, aleluya. Y fuimos limpiados. Y si te acusa, pero tú estás pecando, gracias por recordármelo. Ahora me voy a arrepentir y voy a ser limpiado y no vas a tener de qué agarrarte. Dale un aplauso al Señor. Así es como funciona la verdadera guerra espiritual de la que habló Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta violencia significa enfrentar diariamente al enemigo
con la palabra de Dios, con el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Escrito está. Entonces, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este nombre sorprende a estos dos discípulos de Juan y dijeron, vamos atrás de él, vamos a ver de qué se trata. Esto es tremendo, esto es tremendo. No, Juan no dijo, bueno, hay aquí un cordero del hombre especial, hay aquí un super cordero, no. Juan dijo el cordero de Dios. Nosotros entendemos, el mundo debería entender que hay respuesta, que hay salida, que hay solución al problema del pecado, que se llama arrepentimiento, que se llama venir a Jesús y recibir a Jesús y dejar que Jesús nos limpie para tener una nueva vida victoriosa. Pastor, ¿voy a dejar de tener problemas en forma automática? No. Pero usted va a tener armas y usted va a comenzar a alimentar esa fe interior suya. Siempre recuerdo mis tiempos de religión. Muchos de ustedes seguramente habrán estado en la religión tradicional. Y díganme la verdad, ¿quién no ha tenido una virgencita, un santito, un crucifijo, tal vez una estampita, un Dios me guarde, Dios te guarde en el auto, ¿no? ¿Se acuerda cuando venían esos, los torpedos todavía eran de chapa y venían con los imancitos? ¿Se acuerda de eso usted? Y tener colocado por ahí algún amuletito, cruces, vírgenes, santos, como protección. Y eso era todo lo que teníamos. Y de alguna manera se nos había enseñado a que si nos poníamos un crucifijo, o si teníamos alguna imagen en la entrada, ¿vio que están esas capillitas con las imágenes en la entrada de las casas? Y usted por ahí ve una virgen, un Jesús con el Sagrado Corazón, acá el corazón. ¿Y eso qué? Eso son protecciones. La gente pone esas cosas como para proteger su casa. Pero nosotros estamos guardados por la sangre del Cordero. Alguien diga aleluya, alguien diga gloria a Dios. Fuimos redimidos, nuestros pecados fueron remitidos, no están más, fueron borrados, se limpió el expediente. La sangre de Jesús habla por nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba, ¿por qué? Por justicia desde la tierra, porque Caín su hermano lo había matado, pero la sangre de Jesús justifica al impío y al pecador cuando se arrepiente. Amén. Así que hemos creído y hemos sido justificados por la fe. ¿Qué fue lo que nos salvó? Nos salvó el haber creído que Jesús fue a esa cruz y entregó su vida y entregó su sangre y dio todo por nosotros. Hemos creído que si lo recibimos, somos salvos y vamos camino al cielo, que no ha habido nada que nosotros pudiéramos hacer, pero Dios en su sabiduría, Dios proveyó todo. Por eso decíamos en la reunión de ayer que la sangre de Cristo, que es mucho más poderosa que la sangre de esos animales, también limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. En la libertad de que usted no está en deuda con Dios, que si usted ha pecado, que si usted ha errado, que si usted ha fallado y se ha arrepentido, el Señor le ha perdonado y el Señor echa su pecado al fondo del mar y nunca más Dios se acuerda de él. Amén. Pero pastor, ¿cómo Dios puede olvidar? Claro que Dios puede olvidar. Pero pastor, ¿cómo Dios va a olvidar? Bueno, usted tiene que entender que la memoria de Dios lo abarca todo, pero en su memoria está su pecado. Y su pecado en su expediente, con día, hora, con lo que hizo. Pero también está cuando esa sangre borra todo y queda la hoja en blanco. Dale un aplauso al Señor. Y lo último que se ve es la hoja en blanco. Y si usted tiene una deuda con el banco y usted tiene un resumen de cuenta y ahí le viene
y usted tiene una tarjeta y débito de acá y débito de allá y un montón de cosas, y llega el momento que ahí está en rojo, 25.351,50. Y ese rojo marca su deuda. Y al otro día se levanta, entra en el home banking, ¡ah! ¡Cero! ¿Qué pasó? No puede ser. Y usted va al banco, mira, acá hay una cosa rara. Yo ayer debía 31.000 y pico y ahora dice que no debo nada. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien pagó por usted? ¿Cómo? ¿Alguien pagó su deuda? La sangre de Jesús pagó nuestra deuda impagable. Amén. ¿Podés darle un aplauso al Señor? Él pagó la deuda impagable. Por eso, cuando nosotros sabemos esto, cuando entendemos esto, y cuando después de saber y entender y hablar de estas cosas, Satanás se pone loco. Los demonios se ponen locos. Porque saben que nosotros sabemos. Porque saben que no nos pueden acusar de aquello que el Señor ya nos limpió. Porque nosotros sabemos que hay un límite que no puede traspasar. Hay algunos que dicen, bueno, es porque el diablo sabía, y como el diablo sabía, entonces lo mató para que Dios no pueda hacer lo que quería hacer con esta persona. Eso es ridículo. ¿Cómo el diablo sabía que Dios lo iba a usar y entonces lo mató para que Dios no lo usara? Eso es decir que primero, Dios no es soberano y Dios no está en control de todo. Y lo segundo, entonces, ¿qué clase de compra fue esta? Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo le compro el auto a Daniel y se lo pago. ¿Estás contento con la plata? ¿Te la llevaste, Daniel? Sí, agarró la plata, se llevó la plata, se fue, Daniel. Al otro día viene y me dice, vengo a buscar el auto. ¿Eh? Vengo a buscar el auto. ¿Qué auto? El mío. No es más tuyo. ¿Cómo que no es más mío? Acuérdate que yo ayer te lo compré. Ahora es mío. Cuando el diablo viene a buscarte, cuando el diablo viene a pedirte, ¿sabes lo que dice Jesús? Es mío. Dale un aplauso al Señor. Lo compré, pagué con mi sangre. Ya no te pertenece. Ahora es mío, ahora es mía. ¡Aleluya! Pero cuando uno no entiende estas cosas, bueno, llévatelo. ¿Cuántas veces vas a comprar el mismo auto? ¿Cuántas veces vas a pagar por el mismo auto? Por eso dice que Jesús entró una vez sola con su sangre y obtuvo eterna redención. Él no necesita ir pagando una y otra y otra y otra y otra vez por vos. Ya pagó una vez, ahora sos de Él. Ahora Él es responsable. Yo compro un auto, ahí en la puerta tengo el auto que le compré a una persona hace unos años atrás. A la persona no la vi más, él nunca me dijo más nada del auto, no me reclamó nada. Pero desde que lo compré, el que tiene que echarle la nafta soy yo, el que tiene que pagar las patentes soy yo, el que tiene que pagar los seguros soy yo, el que tiene que comprar los repuestos soy yo y el que lo usa soy yo. ¿Por qué? Porque lo compré. Entonces, cuando el Señor nos compró con su sangre, el Señor se encarga de nosotros y el demonio, diablo, Satanás, que antes no tenía, ya no nos tiene. ¿Está entendiendo eso? Y no lo compró ni con patacones, ni con bonos, ni con dólares. Lo compró con la preciosa sangre que vertió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que usted tiene que decirle al diablo. Diablo, fui comprado por la sangre de Jesús. Fui lavado por la sangre de Jesús. Y seguiré limpio por la sangre de Jesús. Hasta cuando Él venga a buscarnos o nosotros vayamos a su presencia. Dale ese buen aplauso al Señor. Hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús, que es viva y es eficaz. La que estaba en la cruz se secó, desapareció, no hay más nada de esa sangre.
Pero en lo espiritual, esa sangre sigue siendo poderosa, viva, eficaz y, como dice la Biblia, es sangre preciosa. ¿Sí? Pero entendemos esto, ¿no? Por nosotros se pagó con la sangre de Jesús. Cuando el enemigo venga a decirle que usted no sirve para nada, que usted no vale nada, que usted es poca cosa, decirle, mira, diablo, podés decir todo lo que vos quieras, pero para Jesús y para Dios yo valgo porque fui comprado por su sangre. Dale ese buen aplauso al Señor. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Con esta palabra, mire, estamos preparados para comenzar una nueva semana en victoria. Amén. ¿Sí? Usar, ¿no? La palabra, entonces vino en esta mañana, la revelación vino. Cuando el enemigo venga, lo único que tienes que hacer es decirle, diablo, entre vos y yo la sangre de Jesucristo. Nos pasó hace muchos años atrás, se nos manifestó un endemoniado. No era grandote, era más o menos por acá, sería. Así tipo Arielito, nuestro guitarrista. No era más que Arielito de tamaño. Solo que Arielito es un hijo de Dios. Era chiquitito y era morrudo, musculoso el chiquito. Bueno, sí, tipo ranita macho de ese toro, pero chiquitita. Y se manifestó y estábamos con un hermano. Y agarró una mesa, manifestado. La agarró de las patas de madera de abajo, la levantó y hizo esto. Y la mesa hizo ¡crack! Estaba demostrando su fuerza. Y estábamos ahí en el cuartito donde ahora está el kiosquito. Y soltó la mesa y nos miró desafiante. El demonio por los ojitos. Y estábamos con un hermano que lo estábamos ministrando y el hermano lo miró y dijo, entre vos y nosotros la sangre de Cristo. ¿Sabe qué hizo el chiquitito? En el aire. Se levantó en el aire así, ¡pah! Y quedó así, aplastado contra la pared. Y gritaba, suéltenme, suéltenme, suéltenme. Quedó pegado, como si lo tenían pegado contra la pared. Y después terminamos con la liberación. Las palabras fueron, entre vos y nosotros, la sangre de Jesucristo. El demonio voló para atrás. ¿Por qué? Porque los demonios, Satanás, saben mejor que el 90% de los cristianos la victoria en la cruz y el poder de la sangre de Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, por tu palabra, gracias por tu ministración. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hoy nos has dado, Señor, que en esta semana que comienza cada hermano, cada hermana que está en este lugar, Señor, aquellos que puedan ver o oír, Señor, este mensaje, su repetición, Señor, puedan invocar esta preciosa sangre que has vertido en la cruz, puedan apropiarse de sus beneficios, de su cobertura, de su protección. Y Señor, ya el enemigo no pueda avanzar sobre sus vidas, no pueda convencerlos, no pueda engañarlos, sino, Señor, que tengan certeza, plena certeza, Señor, plena certidumbre de la efectividad de tu sangre en esa cruz y del poder que hay en esa sangre para mantenernos limpios, para mantenernos santos, guardados, protegidos. Oh Dios, gracias por Jesucristo, gracias por este Cordero que has provisto para nuestra salvación. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, y oramos, Señor, para que todos aquellos que te han conocido entiendan, Señor, que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre de Jesús y que esa sangre es la que marca la diferencia y es una barrera que el enemigo no puede atravesar. Porque esa sangre habla de precio que se pagó por cada uno de nosotros. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, que tengas una muy buena semana. Dios bendiga a todos aquellos que nos están viendo. Y sí, nos vamos y nos retiramos siempre guardando nuestro distanciamiento social. Paz y bendiciones para todos.